Esto pasó hace un par de meses. Tenía 35 años y me ofrecí como voluntaria en un retiro de bienestar en un bosque remoto. Pensé que desconectarme de mi rutina diaria sería bueno. Nunca imaginé que mi curiosidad acabaría en una experiencia que jamás olvidaré. La primera noche me sentía emocionada pero un poco inquieta. Al llegar, el bosque parecía abrazar las cabañas rústicas. El sonido de las hojas moviéndose con el viento tenía su propio lenguaje. La luna iluminaba todo con un brillo tenue y misterioso. Me acosté temprano, tratando de absorber la tranquilidad. Alrededor de la medianoche, un ruido me despertó. Sonaba como susurros lejanos o pasos, no estaba segura. Me levanté y, con un nudo en el estómago, decidí salir a investigar. La brisa fría me erizó la piel mientras caminaba hacia la puerta. Miré a mi alrededor y vi algo moverse entre los árboles. Eran sombras, o al menos eso pensé. Me acerqué un poco más, pero no encontré nada. Regresé a la cabaña, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Noche tras noche, las cosas se volvieron más extrañas. Escuchaba risas lejanas, como ecos que se desvanecían en el aire. Había momentos en que sentía que alguien me seguía. No había nadie a la vista, pero podía notar una presencia, como si el bosque tuviera algo que contarme. Hablé con otros participantes y también parecían perturbados. Escuché historias sobre figuras que aparecían en la oscuridad o susurros que se sentían como advertencias. Una noche, mientras estaba sentada con un grupo alrededor de la fogata, un chico contó su historia. Dijo que había visto una mujer con piel pálida, reflejando la luz de la luna. Nadie le creyó, incluyéndome yo. Algo en su voz me hizo dudar. La atmósfera se hacía más pesada, el bosque parecía estar escuchándonos. Mi corazón latía rápido y maldije mi curiosidad. El último día decidí salir a caminar sola. Pensé que una caminata me ayudaría a despejar mi mente. Caminaba por un sendero estrecho cuando sentí que alguien se acercaba. Los pasos resonaban tras de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. La sensación de ser observada me envolvió. Oí una voz que apenas susurraba mi nombre. No sabía si era real o una ilusión, pero el terror me paralizó. Entonces decidí que era hora de volver. Miré hacia atrás y dije, ¿quién está ahí? En ese momento, escuché un eco, como si me respondieran. Me giré para escapar y no había nadie allí. Sentí un escalofrío recorrerme. Nunca supe quién o qué estaba en el bosque esa noche, pero desde entonces, cada vez que pienso en el retiro, un nudo en mi estómago me recuerda que algunas historias son mejor dejarlas sin contar. Capítulo 2. La marca del bosque. Regresé a la cabaña temblando. El frío de la noche había calado hasta mis huesos. A medida que me acomodaba en la cama, intenté racionalizar lo que había experimentado. Solo un eco, me repetía. Pero en mi interior, la inquietud crecía. Decidí que al día siguiente contaría lo de mis pasos y el eco. Tal vez compartirlo ayudaría a desahogar el miedo acumulado. Al amanecer, las voces en mi cabeza no callaban. La sensación de ser observada persistía. Decidí unirme a un grupo para hacer una caminata guiada. Mientras atravesábamos el bosque, el guía nos hacía preguntas sobre nuestras experiencias. Los otros hablaban de conexión con la naturaleza y meditación, pero yo apenas escuchaba. Mi mente estaba atrapada en lo ocurrido la noche anterior. Fue entonces cuando Sophie, una mujer del grupo, mencionó que había encontrado una extraña marca en un árbol durante su propia caminata. Su tono era serio, su mirada intensa. Era un círculo, con líneas que se entrelazaban. No parecía natural, dijo. Mis instintos se activaron. Quería saber más, pero una parte de mí temía lo que pudiera descubrir. Más tarde, convencí a Sophie de mostrarme el árbol. Caminamos entre los altos troncos, el aire se tornaba pesado. Finalmente llegamos a un claro, y allí estaba el árbol. Su corteza era rugosa, pero lo que realmente llamaba la atención era la marca, un círculo perfecto, con líneas que parecían moverse. Me atormentaba una extraña mezcla de atracción y repulsión. ¿Qué significaba eso? Sophie me dijo que había oído historias de que esos símbolos eran señales de antiguos rituales. A medida que hablaba, mis nervios aumentaban. Miré a mi alrededor, sentía que algo no estaba bien. Tenía la sensación de que estaba siendo observada nuevamente. Le hice una broma para aliviar la tensión, pero Sophie apenas sonrió. Podía sentir que ella también se estaba asustando.
Mientras comenzábamos a alejarnos, un crujido resonó en el bosque, como si alguien nos siguiera. ¿Lo oyes?, pregunté, con la voz temblando. Sophie asintió. Nos giramos, buscando la fuente del sonido, pero no había nada. «Serán los animales», trató de tranquilizarme. Esa respuesta no me convenció. Sin embargo, mientras nos alejábamos del árbol, algo me llamó la atención. En la base del tronco había marcas profundas, como si algo o alguien hubiera rasguñado la corteza. Mirando detenidamente, deduje que algo había estado allí mucho antes que nosotros. Sin pensarlo, tosé la marca. Era fría y dejé escapar un pequeño grito. Sophie se acercó y me preguntó qué había pasado. «No lo sé», respondí, sintiendo el nudo en mi estómago hacerse más fuerte. El miedo se apoderó de mí. Mientras regresábamos a la cabaña, sentí que el bosque había cambiado. Ya no era un lugar de calma, sino un entorno amenazante. Y en un rincón de mi mente tenía la certeza de que aquella marca no era solo un símbolo, era una advertencia. Esa noche, mientras todos trataban de relajarse alrededor de la fogata, la atmósfera estaba tensa. Las risas quedaban cortas, las miradas nerviosas se cruzaban. Un grupo de personas decidió contar historias sobre el bosque. Algunas eran divertidas, otras aterradoras, pero todas parecían estar grabadas con una verdad inquietante. Cuando fue mi turno, un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía si debería contar lo del árbol o mantener la boca cerrada. Al final, decidí callar. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, una pregunta me asaltó sin piedad. ¿Cuál de nosotros sería la próxima víctima del bosque? Un eco resonó en mi mente, pero en el silencio de la noche se sentía más real que nunca. Al mirar por la ventana, vi una sombra pasar entre los árboles. Mi respiración se detuvo. En ese instante supe que nunca escaparía del bosque. Capítulo 3. En la oscuridad. La noche se deslizó silenciosamente, envolviendo la cabaña con su manto oscuro. No podía dormir. Sabía que no podía imaginarme la sombra que había visto, pero la imagen persistía, clara y aterradora. Giré de un lado a otro, escuchando cada susurro del bosque. Cada crujido en las maderas de la cabaña me sonaba como una advertencia. El amanecer llegó como un alivio tardío, pero al abrir la puerta, el aire fresco no logró disipar mi angustia. Los árboles parecían más altos, más imponentes. Pensé que lo mejor sería distraerme, así que me dirigí al área común, donde encontré a algunos de los demás que participaban en el retiro. Mientras conversábamos, noté que la atmósfera estaba aún más tensa. Las palabras de Sophie sobre la extraña marca resonaban en la mente de todos. Algunos comenzaron a compartir historias de encuentros extraños en el bosque. Sus experiencias giraban en torno a ecos, luces brillantes y susurros inquietantes que parecían surgir de la nada. Cada relato aumentaba mi tensión y todos parecían ser conscientes de ello. Fue entonces cuando alguien sugirió hacer una caminata nocturna. La idea me llenó de pavor, pero no podía dejar que el miedo me dominara. Decidí participar, con la esperanza de enfrentar mis propios demonios. Mientras nos preparábamos, vi a Sophie hablando en voz baja con un grupo de personas. Su expresión era seria, como si estuviera advirtiéndoles sobre algo. Mientras nos adentrábamos en el bosque, la luz de la luna iluminaba nuestro camino, pero las sombras danzaban entre los árboles. Cada movimiento parecía una amenaza. Caminamos en silencio. Las risas de antes se habían desvanecido. Las voces de las historias contadas flotaban en el aire, como un recuerdo aterrador que no podía deshacerse. Me sentía paralizado. Mis instintos gritaban que algo no estaba bien. Al pasar por un claro, vi que Sophie se había detenido frente a un viejo árbol, uno de muchos que tenían marcas similares a la que había tocado días atrás. Su rostro era una mezcla de determinación y miedo. «Debemos hacer algo con esto», aventuró. Me acerqué, la curiosidad superó a mi temor. Mientras observábamos el árbol, noté que había una especie de niebla que parecía emanar de la base. «Esto no está bien», murmuré.
Justo cuando pensaba en retroceder, escuché un murmullo, como si alguien estuviera hablando en otro idioma. Miramos a los árboles en derredor, pero estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi el rostro de Sophie, pálido y asustado. Tal vez sea. Mejor irnos, sugirió. Dudé, pero algo en mi interior insistía en que debía quedarme. Vi un destello de luz entre los árboles, una chispa que iluminaba la oscuridad. ¿Viste eso?, pregunté, girando hacia ella, pero ella ya estaba retrocediendo. Antes de que pudiera seguirla, la luz desapareció, como si se hubiera tragado la oscuridad. Desesperado, grité su nombre. Nadie respondió. Solo el murmullo del bosque llenaba el aire. Y en ese momento, en la penumbra, comprendí que no estábamos solos. Un silencio denso nos rodeaba. Miré hacia la dirección de la luz, y ahí, en medio de la oscuridad, vi una figura moviéndose entre los árboles. Mi corazón latía con fuerza. Sin pensarlo, di un paso hacia adelante. Pero en el instante en que lo hice, la figura desapareció, como un reflejo en el agua. Tras de mí, oí el crujido de ramas. No podía girar. Algo en mi interior me decía que no debía mirar atrás. Estaba atrapado, y el bosque, que una vez fue un lugar de paz, se había convertido en mi mayor enemigo. «¡Sophie!», grité nuevamente, pero solo el eco me respondió. En ese instante comprendí que el bosque había despertado de su letargo. Capítulo 4. La revelación. El silencio se volvió ensordecedor. No sabía si debía quedarme o seguir buscando. Cada instante que pasaba sentía que el bosque me oprimía más, como si se riera de mí. La figura que había visto se había desvanecido, pero su presencia aún me inquietaba. Respiré hondo y traté de calmarme. Miré en todas direcciones, esperando ver a Sophie regresar. El murmullo que había escuchado antes empezó a intensificarse, pero esta vez era más claro. Las palabras parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mis manos temblaban. «Sophie», murmuré, esperando que el sonido de mi voz la atrajera. No respondió. La niebla que emanaba del árbol a mi lado se hizo más espesa. La angustia hizo mella en mi pecho. No sabía qué hacer, así que lentamente di un paso hacia el árbol. La marca en su corteza brillaba débilmente. Algo en ella me llamaba, como si prometiera respuestas. Pero al acercarme, noté que el murmullo se tornaba más intenso, cada vez más urgido. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud. Era Sophie. El eco de su voz resonó en el aire, y un nuevo pánico se apoderó de mí. «¡Ayuda!», gritó. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia el sonido, corriendo a través de los árboles que parecían cerrarse a mi paso. Mientras corría, mi mente no podía dejar de pensar en las historias que había oído durante el día. Luces, ecos, figuras misteriosas. Todo parecía cobrar vida en mi mente. Fue entonces cuando vi una luz intermitente en la distancia. Un destello similar al que antes había atraído mi mirada. Sin dudar, aceleré mis pasos. Pero al acercarme, vi que las luces se movían, como si estuvieran danzando en una coreografía macabra. Al llegar al claro donde se encontraban, me detuve seco. En el centro, había un círculo de personas, todos en trance, observando con ojos vacíos la luz titilante. Sophie estaba en el borde del círculo, su rostro pálido y sus labios en un murmullo agónico. «¡Sophie!», grité con todas mis fuerzas. Ella levantó la vista, pero su mirada estaba perdida. Justo en el centro del círculo, la luz se intensificó, tomando forma. Era una figura, una sombra que parecía pulsar con energía, como si absorbiera la luz a su alrededor. Mi cuerpo se congeló. Un instinto primario me decía que debía correr, que debía salir de ahí. Pero mis piernas no respondían. Primero, la figura parecía indefensa, casi etérea, pero pronto se tornó más sólida. Su rostro se definió,
y en un instante lo reconocí. Era la misma cara que había visto aquella noche. La expresión era de profundo dolor, una mezcla de súplica y desesperación. «¡Aléjate de ella!», grité. La voz resonó en el círculo, pero nadie se movió. Todos estaban atrapados en un trance, como atrapados en un hechizo antiguo. La figura se acercó más a Sophie, y en ese momento un grito colectivo brotó de los labios de quienes rodeaban el claro. La visión se tornó borrosa, y comprendí que no estaba viendo solo un encuentro inquietante, sino una invocación. La luz estalló como una explosión, y el aire vibró con una energía palpable. La figura parpadeó, y un nuevo terror me invadió. «¡Sophie, corre!», grité una vez más, pero ya era demasiado tarde. Todo se oscureció, y el bosque se llenó de un grito ensordecedor. En ese instante comprendí que lo que había despertado en el bosque era más antiguo y aterrador de lo jamás había imaginado. Capítulo 5. La oscuridad. Desperté en el suelo, temblando. La confusión y el terror me invadieron. Por momentos creía que había estallado un relámpago en el cielo, pero el cielo estaba cubierto. Todo lo que podía oír eran mis propios latidos y el crujir de las hojas bajo mi cuerpo. Me incorporé lentamente. A mi alrededor solo había silencio, un silencio inquietante que me decía que algo había cambiado. El claro que había visto estaba vacío. No había luces, ni sombras, ni rastro de Sophie. La verdad comenzó a calar en mí. Estaba solo, completamente solo, y la noche había caído. Traté de recordar lo que había sucedido. La figura, el grito, el brillo. «Sophie», murmuré de nuevo, sintiendo un nudo en mi garganta. Necesitaba encontrarla, pero ¿dónde podía estar? La niebla ahora era densa y envolvía todo a mi alrededor, haciendo que el mundo se sintiera ajeno. Desorientado, me levanté y busqué en la penumbra. Todo a mi alrededor parecía moverse y respirar, un respiro frío que me hacía sentir pequeño. Cada sombra era un susurro, cada crujido un empuje a seguir. Entonces lo vi. Un destello de luz al borde del bosque, más allá de donde había estado el círculo. Mi corazón se iluminó de esperanza. «¡Corre!», el pensamiento me golpeó como una ola. Comencé a correr. A avanzar, sintiendo la urgencia aumentar con cada paso. La luz ahora se dibujaba con más claridad. Pero mientras me acercaba, noté que no era la luz lo que me atraía, sino un eco, como si algo me llamara a su alrededor. Un temor nuevo se instaló en mí. Cuando llegué a donde la luz parpadeaba, me detuve en seco. Había una antigua fogata en el suelo, con llamas que danzaban de manera errática, y a su alrededor vi figuras sentadas. Eran las personas de antes, pero ahora sus rostros estaban distorsionados y llenos de suspenso. Sus ojos miraban en mi dirección, pero no me veían. Parecían estar en un trance más profundo. Me senté en las sombras, esperando ocultarme. Algo en el aire zumbaba, y con cada minuto que pasaba, el ambiente se hacía más denso. Se sentía como si el tiempo se alargara. Era un ritual, pensaba, uno que estaba más allá de mi comprensión. De repente, escuché un susurro. «Sophie». No era un eco del pasado, era presente y estaba frente a mí. Al levantar la vista, vi a Sophie en el centro del círculo. Su rostro parecía más sereno, pero aún atrapado en un estado de trance. Ella no estaba sola. El alma de aquel ser, de esa sombra del bosque, la rodeaba con una luz tenue, como una falda luminosa que danzaba a su alrededor. «¡Sophie!», grité a pesar de la agonía que sentía al dejar de estar oculto. Al instante, las figuras giraron hacia mí. Sus caras distorsionadas se retorcieron en un gesto de ira. La fogata chisporroteó y una ráfaga de aire frío me hizo estremecer.
Fue entonces cuando comprendí la verdad. No era solo un encuentro extraño. Se trataba de un sacrificio, y el bosque ya había comenzado su macabra ceremonia. Una sombra se alzó detrás de Sophie, y su mirada dirigida hacia mí era un reflejo de mis peores miedos. Todo mi ser gritó que debía moverme, que debía hacer algo. Pero la imagen de Sophie atrapada, esa luz que la rodeaba, me paralizaba. La oscuridad se concentró, y supe que en ese instante debía tomar una decisión. Era el momento de correr, de dejarla atrás o de enfrentar lo desconocido por ella. Dudé, pero el tiempo se agotaba. La sombra avanzaba, y sabía que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que actuar, tenía que salvarla, sin importar el costo. Capítulo 6. La decisión. No había más tiempo para pensar. Con un impulso cargado de pánico, salí de las sombras y corrí hacia el círculo. El fuego parpadeaba frente a mí como si entendiera la gravedad del momento. La sombra que rodeaba a Sophie se volvió hacia mí, y la presión en el aire se intensificó. Las figuras en trance continuaban su ritual, ajenas a mi presencia. «¡Sophie!», repetí, mientras el suelo parecía temblar bajo mis pies. Ella no reaccionaba. Su mirada estaba fija en un punto en el vacío, como si estuviera atrapada en un sueño oscuro. ¿La Sophie? Sombra se cernía más cerca de ella, extendiendo sus garras hacia su luz. Era como si me empujara a la acción. Su luz se apagaba lentamente, y un grito ahogado salía de mi interior. No podía permitir que eso sucediera. Concentré toda mi energía en dar un paso más y otro, hasta que estuve frente a la fogata. El calor de las llamas me golpeó en la cara y me hizo sentir más vivo, más presente. Las figuras comenzaron a moverse, sus rostros se alzaron hacia mí, sus ojos vacíos brillaban con rabia contenida. Cada uno de ellos parecía ir en contra de mi intento por interferir. «¡Déjala en paz!», grité, con una voz que apenas sonó taladrante en la multitud distante. Fue entonces cuando la sombra se detuvo. Se giró hacia mí, su rostro imperturbable se desvaneció para revelar algo más. Un rostro que conocía bien, uno que había visto en mis pesadillas, el rostro de mis propios miedos. Abrí la boca, pero las palabras se evaporaron. En su lugar solo salió una súplica muda. Sophie continuaba inmóvil, pero sus labios comenzaron a moverse levemente. Fue un susurro que apenas pude escuchar. «Ayúdame». Ese fue el momento que me dio coraje. Fui hacia ella, extendiendo la mano. La fogata crepitó como si pudiera percibir mi determinación. La sombra avanzó rápidamente, como si se alimentara de mi temor. La figura estaba ya tan cerca que sentí el aliento helado de la oscuridad. No podía retroceder, no podía dejar que me venciera. Con un grito, agarré una rama del suelo, encendiéndola con las llamas de la fogata. La luz chispeante rompió la penumbra, iluminando el ritual. De pronto, el círculo se rompió. Las figuras vacías comenzaron a tambalearse, confusas. El impulso de la oscuridad disminuyó. Sentí cómo la sombra retrocedía, como si el fuego que sostenía entre mis manos pudiera protegerme. «¡Sophie, ven!», le grité. Y en ese momento, la luz que la rodeaba empezó a responder. Su rostro despertó, su mirada enfocada finalmente en mí. La sombra bramó, creando una oleada de furia que drenó mi valentía. Pero el deseo de salvarla se encendió más fuerte. Mientras corría hacia ella, su luz brillaba cada vez más. Las figuras comenzaron a disolverse en la niebla. No solo el sacrificio se estaba desmoronando, quería liberarla. «¡Sophie!», grité de nuevo, mientras extendía mi mano. La oscuridad estalló a mi alrededor. Cuando finalmente nuestras manos se tocaron, todo se iluminó. Una ráfaga de energía recorrió nuestros cuerpos y la sombra gritó, como si su propia existencia estuviera en peligro. Entonces, de repente, todo se puso en silencio. La fogata parpadeó una última vez, y en ese instante la penumbra se disipó. Pero el miedo seguía allí, latente.
Un nuevo desafío nos aguardaba, pues en medio de la claridad supe que eso era solo el principio de algo aún más oscuro. Capítulo 7. El eco de la oscuridad. El silencio era ensordecedor. Después de tanta agitación, nos quedamos allí, parados en el centro del antiguo ritual. Sophie y yo, mirándonos como si acabáramos de salir a la superficie de un río helado. Su respiración era irregular y vi cómo comenzaba a temblar, no solo por el frío. La claridad del momento se sentía extraña y peligrosa, como una calma antes de la tormenta. ¿Estás bien?, le pregunté, intentando borrar la inquietud en mi voz. No sabía si realmente quería escuchar la respuesta. Ella asintió, pero no había convicción en ese gesto. Sus ojos todavía brillaban, pero ahora reflejaban confusión y miedo. «¿Qué fue eso?», preguntó, la voz temblando. «No lo sé. Pensé que... no sabía si iba a volver». La angustia en su expresión me caló hondo. Había algo en la forma en que lo decía, una sombra que se deslizaba detrás de sus palabras. Sin tiempo que perder, decidí que debíamos salir de allí. Era momento de dejar atrás aquel lugar cargado de pesadumbre. Pero al dar el primer paso, un crujido resonó en la oscuridad, como si el bosque mismo estuviera respondiendo a nuestra salida. Un nudo en mi estómago se apretó. Jamie había mencionado que los rituales podían dejar huellas. ¿Qué más se había desatado? «¿Te acuerdas de lo que sucedió en el bosque antes?», dije, intentando aferrarme a la lógica. «Lo que Jamie nos dijo sobre las fuerzas que están aquí. Puede que no hayamos terminado con eso». Sophie me miró, la comprensión comenzaba a filtrarse en su expresión. «¿Pero qué hacemos ahora?», preguntó. Fue una pregunta pesada, como si la respuesta dependiera de una decisión que aún no sabía cómo tomar. Mientras avanzábamos, el aire se sentía denso, opresivo. Miré a nuestro alrededor, buscando alguna señal de movimiento en la maleza. Los árboles parecían más amenazantes, sus ramas agitándose bajo la brisa como si observaran en silencio. De repente, escuché un murmullo. Era un sonido sutil, apenas perceptible, pero lo sentí resonar en mis huesos. Era como un eco lejano de lo que habíamos enfrentado. «¿Escuchaste eso?», murmuré, mi voz apenas un susurro. Sophie se quedó quieta, sus ojos se agrandaron. «Sí, es como si...». No terminó la frase, pero vi la misma inquietud reflejada en su rostro. La sensación de ser observados se intensificó. No estábamos solos. Sin más tiempo para pensar, comencé a caminar más rápido. Mi instinto me decía que debíamos alejarnos de ahí. Pero a cada paso el murmullo se hacía más fuerte, más insistente. Eran como voces entrelazadas, llamándonos. El miedo aumentaba en mi pecho. «¡Vamos!», grité, arrastrando a Sophie conmigo. Pero cuando giré para mirar hacia dónde íbamos, el bosque se había transformado. Los árboles que antes parecían familiares eran ahora sombras desfiguradas. El camino que habíamos recorrido se desvanecía en la bruma. «No sé por dónde ir», dije. La desesperación en mi tono era inconfundible. Entonces, un destello de luz apareció en el horizonte. Era tenue, pero sus destellos parecían invitarme. Allí, le señalé a Sophie, y sin pensarlo dos veces, corrí hacia la luz, la adrenalina bombeando por mis venas. «¿Qué? ¿Eso?», preguntó ella, aún indecisa. «¿Puede que sea nuestra salida?», respondí. Pero mientras corríamos, el murmullo se intensificó. Algo en las voces me parecía conocido, y aunque me aterraba, una parte de mí quería escuchar más. ¿Qué querían de nosotros? Mientras nos acercábamos a la luz, el eco de la oscuridad crecía a nuestro alrededor, y el terror palpitante en mi pecho se mezclaba con un extraño sentimiento de determinación. Sabía que este no era el final. Aún había más por descubrir, y no sabía si estaba listo para lo que venía. Pero no había vuelta atrás. «No podemos detenernos ahora», le dije a Sophie, mientras alcanzábamos la luz. Y en ese instante entendí que en algún lugar entre la penumbra y la claridad se escondían las respuestas que tanto necesitábamos. Capítulo 8. La luz del umbral.
La luz nos envolvía como un abrazo cálido, pero había algo inquietante en su resplandor. Al llegar a ella, nos encontramos en un claro, un espacio completamente diferente al oscuro y denso bosque del que habíamos salido. Sin embargo, el aire seguía cargado de una electricidad palpable, como si el mismo lugar respirara. «¿Qué es este lugar?», preguntó Sophie, con la voz temblorosa. Sus ojos seguían la luz, pero también buscaban respuestas en mi rostro. Traté de encontrar palabras, algo que hiciera sentido de lo que estaba pasando. «No lo sé, pero debemos estar atentos», respondí, sintiéndome más perdido que nunca. A nuestro alrededor, los árboles permanecían en la penumbra, pero aquí parecía que el tiempo se había detenido. Era un espacio extraño, bello y aterrador a la vez. Mientras observábamos, empecé a notar que las sombras se movían más cerca. Una voz, apenas audible, emergió del murmullo, más clara ahora. Se sentía como un susurro en el viento, que intentaba alcanzar nuestras almas. La curiosidad me empujó a acercarme a la luz. «Espera», dijo Sophie, cuando empecé a dar unos pasos. «No estoy segura de que debamos acercarnos más». Su preocupación era comprensible, pero algo en mí me decía que teníamos que saber qué había allí. «Debemos ver qué hay. Puede que tengamos respuestas», insistí, luchando contra la incertidumbre que nos rodeaba. Justo en ese instante pude distinguir siluetas en el resplandor. Eran figuras humanos, suspendidas entre la luz y las sombras. No podía ver sus rostros, pero su postura era confiada. «¿Ves eso?», le dije a Sophie, señalando la luz. Antes de que pudiera responder, una de las figuras alzó la mano, y el murmullo se transformó en palabras claras. «Bienvenidos». La voz era profunda y resonante, como si el bosque en su totalidad hablara a nuestros oídos. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Quiénes son ustedes?», pregunté, mi voz firme pero con un hilo de miedo. «Guardianes del ciclo, aquellos que protegen la verdad detrás de la oscuridad». La figura se movió un paso hacia adelante, y por un instante creí reconocer la imagen de Jamie en su rostro. «Han atravesado el umbral. No pueden retroceder ahora». «¿De qué están hablando?», Sophie preguntó, su tono temblando entre la duda y el asombro. La figura bajo la luz cambió de postura y, con una sencilla inclinación de cabeza, comenzó a hablar. «Cada uno de ustedes guarda un secreto, una parte de lo que el bosque es y ha sido». Sus palabras recorrían el aire, y en cada una de ellas sentí que se hacían eco en mis pensamientos. Hoy, la oscuridad y la luz buscan equilibrio. Ustedes tienen el poder de decidir. «No entiendo», dije, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. «¿Decidir qué?». «Decidir su destino, el equilibrio entre luz y sombra en el mundo». La figura extendió su mano hacia nosotros. La luz se intensificó momentáneamente, y su resplandor me pareció familiar, como si algo dentro de mí lo conociera. Pero, en la confusión, algo oscuro se movió en el borde del claro. Miré a mi alrededor, y el peligro que antes creímos dejar atrás apareció. Algo estaba acechando entre los árboles, un sentimiento opresivo que se acercaba rápidamente. «¡Sophie!», grité, aunque no era necesario. En un instante, su mano se cerró en la mía, y ambos sentimos la urgencia de hacer una elección. Mientras el murmullo aumentaba y las sombras se cernían sobre nosotros, supe que el tiempo se estaba agotando. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz entrecortada. La luz y la oscuridad se enfrentaban en esta nueva encrucijada, y ambos imponían su voluntad sobre nosotros. «No sé, pero no podemos quedarnos aquí», respondí, sintiendo que la seguridad de ese lugar se desvanecía rápidamente. Teníamos que decidir. La última imagen de Jamie antes de desaparecer cruzó mi mente, y comprendí que todo estaba relacionado. «Sigamos», dije, apretando su mano una vez más. «No podemos retroceder». Con un último vistazo a la figura iluminada, nos adentramos en lo desconocido. La decisión había sido tomada, pero no tenía idea de las repercusiones que eso traería.
Mientras las sombras se acercaban, un grito resonó detrás de nosotros. Y nuevamente, el eco de la oscuridad se estaba despierto. Capítulo 9. El cazador en la sombra. Corrimos sin mirar atrás, con el peso de nuestras decisiones apretando el pecho. La figura iluminada se desvanecía tras nosotros, devorada por la oscuridad que nos seguía. Sophie y yo nos adentrábamos más en el misterioso claro, el suelo cubierto de hojas crujientes y ramas que parecían susurrar bajo nuestros pies. ¿Qué crees que fue eso?, preguntó Sophie, respirando entrecortadamente. La incredulidad le daba un matiz de nerviosismo a su voz. Yo tampoco tenía respuestas, pero sabía que necesitábamos mantenernos juntos. Lo averiguaremos, murmuré, aunque las palabras sonaron más como un intento de convencerme a mí mismo que a ella. A nuestro alrededor, la luz parecía desvanecerse lentamente, dejando caer un velo de oscuridad que avanzaba con ansias. Las sombras se intensificaron, entrelazándose como dedos en busca de algo que atrapar. Cada impulso en mi mente me llevó a pensar que nuestra elección nos había puesto en la línea de fuego. Giré a través del claro buscando forma de liberarnos de este sinfín de temor que se nos venía encima. Entonces, un rugido surgió desde la profundidad del bosque, un sonido grave que retumbó en mi pecho. Estaba claro que algo no nos quería ahí. ¡Corre!, grité, y Sophie no dudó. Ambas piernas parecidas a un resorte saltamos hacia adelante, el sudor frío corriendo por nuestros frentes. En mi mente, la imagen de aquellas figuras flotantes se repetía. Guardians del ciclo, resonaban. Osos cazadores en un bosque sin fin. El cielo, aún borroso y lleno de luz, se volvió rápidamente sombrío. Las nubes enormes se deslizaban, ocultando lo poco de claridad que quedaba. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra oscura, un bulto en movimiento entre los árboles, se dirigía hacia nosotros, pequeña y sigilosa al principio, pero cada vez más palpable. Un hombre, o lo que parecía ser un hombre, se recortaba contra el fondo de la tormenta que se acercaba. Ojos brillantes como estrellas, una presencia inquietante que me hizo detenerme. «¡No te detengas!», Sophie gritó, tiró de mi brazo y fui consciente de que me había quedado parado, paralizado por la curiosidad y el espanto. Aún así, alcancé a ver cómo la figura oscura se movía un paso más cerca. «¿Quién eres?», pregunté, incapaz de contener mi miedo. La voz profunda y rasposa me respondió. «Soy el cazador», dijo, sus palabras reverberando en el aire. «He estado observando su avance. Su destino es mío». ¿Qué significaba eso? La sombra estaba aquí para colectar algo de nosotros, una esencia, un alma, un pedazo de nuestra existencia que podría unirse a la oscuridad. Sophie me empujó hacia adelante, rompiendo el hechizo momentáneo. Nos lanzamos a correr, con el eco del cazador persiguiéndonos. «Él quiere lo que guardamos», Sophie dijo mientras corríamos, su voz temblorosa pero urgente. «No permitas que te atrape». «¿Cómo lo hacemos?», respondí, sintiendo que mi corazón estaba a punto de detonar mientras el abismo se acercaba. «La luz, regresemos a la luz», gritó, mientras sus pasos golpeaban el suelo. El claro nos había ofrecido refugio, pero ahora no había tiempo suficiente. Cada segundo que pasaba parecía que el cazador se acercaba, y un frío helado nos envolvía. No sabía si habría más respuestas, pero debíamos intentar volver. La elección se nos estaba escapando de las manos, y un oscuro presagio llenaba mi mente. Sin pensarlo, giré hacia la ruta que nos llevaría de nuevo al centro del claro. Atrás, las sombras crujían, y el cazador estaba cerca. «¡Vamos!», grité, y nos lanzamos hacia la luz, un último intento desesperado por encontrar el equilibrio antes de caer en la oscuridad. Capítulo final. El eco de lo incierto. Nos encontramos de nuevo en el claro, el aire vibrante con la energía de la luz. Los brillantes destellos nos rodeaban, ofreciendo una fuente de esperanza en el caos de la sombra. Pero el eco del cazador resonaba en mis oídos, como un recordatorio de que la oscuridad nunca se alejaría por completo. Sophie y yo nos detuvimos brevemente, exhaustos y temblando bajo la presión de nuestros recientes encuentros. Podía sentir la angustia gritando en mi pecho. Decidimos que era hora de enfrentar lo que nos acechaba. De alguna manera, debíamos involucrarnos en nuestro destino y enfrentar al cazador.
Con un profundo respiro, dimos un paso adelante al centro del claro, sabiendo que seríamos vistos. Pero esta vez, la luz nos envolvía, iluminándonos con un halo cálido que empujaba a la sombra a la distancia. Pero no había forma de que el cazador se detuviera. Sentí su presencia, pesada como un manto de ansiedad. «¿Qué quieres de nosotros?», grité, mi voz resonando en el silencio del claro. La figura oscura emergió entre las sombras, su risa resonaba en el aire. «Deseo lo que guardan, lo que son, y vendrá un momento en el que tendré lo que busco», contestó, cada palabra empañada por una mezcla de fascinación y tristeza. Sophie temblaba a mi lado. En su mirada se podía ver que no solo temía por ella misma, sino también por lo que el cazador podría llevarse. Pero, aún en ese momento, una chispa de coraje encendió su mirada, y girándose hacia mí, dijo, «No vamos a permitir que eso pase». Ambos sabíamos que la luz que rodeaba el claro solo podía mantener a raya al cazador por un tiempo limitado. «¿Qué hacemos?», pregunté. La pregunta colgaba en el aire entre nosotros, resonando silenciosa y profundamente. La sombra se acercó más, como si esperara que respondiéramos. «No sé, pero tenemos que conectarnos con la luz, con el bosque. Tal vez eso sea suficiente», Sophie sugirió, un tono de determinación en su voz. Sinopsis de lo frágil que era ese momento, sentí cómo la devastación podía alcanzar nuestra vida. Nos tomamos de las manos. Y al hacerlo, una energía fluyó entre nosotros como un hilo de electricidad. Un rayo de luz brilló en el centro, intensificándose con nuestra unión. El cazador retrocedió, aturdido por la repentina fuerza. Era la luz que habíamos encontrado, ese eco de lo desconocido que ahora nos aceptaba. «El bosque está vivo, está alerta», dijo. A medida que nos concentramos, sentí las vibraciones resonando a nuestro alrededor. Los árboles, la tierra, el viento. Era como un impulso latente que estaba esperando ser despertado. La unión hermética de la energía se elevó, creando un escudo que se alzó en el claro, reflejando el brillo de nuestra fuerza. Pero aún había algo inquietante. La oscuridad no estaba desapareciendo. De hecho, parecía que se aferraba más a nosotros, buscando alguna forma de atrapar esa luz creciente. «¿Qué pasará si no logramos deshacernos de él?», le pregunté a Sophie, sintiendo la incertidumbre crecer en mi corazón. «Si no lo hacemos, entonces él nos reclamará», susurró, el temor invadiendo su voz. La sombra del cazador zigzagueó en la periferia, buscando algún punto débil en nuestra defensa. Rápidamente comprendí que el oscuro eco nunca podría ser apagado totalmente. Siempre seguía acechando, buscando una oportunidad para deslizarse dentro de nosotros. Entonces, decidí que debía subir el nivel, y mientras más poderosa era la luz, la sombra se encogía, llenando el aire con una presión palpable. «Vamos, Sophie, debemos enfrentarlos. Juntos podemos romper su poder». La energía de mi voz resonó. La luz creció, desbordándose en oleadas, llenando el claro con un brillo intenso que astillaba la oscuridad. El cazador gritó una mezcla de furia y desesperación, retrocediendo hacia la distancia. Pero la lucha no era solo un enfrentamiento físico. Hubo una parte de mí que aún sentía renuencia a dejarlo ir. Las sombras llevaban consigo ecos de lo perdido, lo que un día había sido. Separatoria entre luz y sombra, entre el deseo de luchar y el miedo, comprendí que las respuestas a nuestras inquietudes siempre permanecerían con nosotros. La ambigüedad era parte del viaje. La oscuridad, aunque amenazante, también podía ser nuestra guía. Nadie había dicho que la vida sería solo luz. Mientras la luz se expandía, escuché una voz en el viento, un eco que permanecería por siempre en mi mente, recordándome que a veces deberíamos abrazar lo desconocido, aprender a coexistir con lo eterno y sobre todo recordar que lo que guardamos nunca se irá por completo, simplemente se transforma. Transicionalmente, el bosque recuperó su calma, y aunque el cazador desapareció tras las sombras, yo sabía que el eco de la oscuridad siempre quedaría. Pero, ¿y si esto era solamente el comienzo? Cuando miro hacia atrás, me pregunto una y otra vez, ¿qué parte de mí,
¿Qué parte de Sophie llevaba efectivamente esas sombras? Vamos, le dije a Sophie mientras comenzábamos a caminar hacia la salida del claro. La paz era temporal, a pesar de lo que habíamos logrado. Cada paso traía consigo la pregunta de qué significaba verdaderamente estar en el umbral entre luz y oscuridad, y cuán profundamente esos ecos resonarían en nuestras vidas para siempre.